Hay una historia que dice que la pizza margherita fue creada por Raffaele Esposito cuando la reina Margherita de Italia visitó Nápoles en 1889 y él puso tomate, mozzarella y albahaca encima de la pizza para representar los colores de la bandera de la recién unificada Italia. Una historia encantadora con muy poca evidencia que la respalde. De hecho, lo único que es seguro es que la pizza, quizás bajo otro nombre, ya existía en Nápoles desde hacía décadas. Así que, usando documentos de mediados del siglo XIX, me estoy esforzando por descubrir cómo pudo haber sido la pizza margherita original. Recrear la pizza margherita original tal como habría sido en la Nápoles del siglo XIX es, en cierto modo, una tarea imposible. Mira, hoy en día hay una asociación en Italia que ha codificado exactamente cómo debe ser la pizza napolitana. Pero hace 150 años no existía tal asociación, y los muchísimos pizzeros de Nápoles tenían su propia versión de lo que consideraban pizza. Ten en cuenta que en esa época, la mayoría de la gente, especialmente fuera de Nápoles, consideraba la pizza más como un postre. Era algo así como un pastel de queso dulce. Y la pizza salada, lo que entendemos por pizza, era la comida de la gente más pobre de Nápoles, los Lazzaroni. Así que, sin una receta real que seguir, voy a tener que basarme en descripciones contemporáneas del siglo XIX que al menos describen cómo era esta pizza salada. Y, al igual que hoy en día, había muchas formas de ponerle ingredientes a estas pizzas. Algunos de los ingredientes más populares eran solo aceite de oliva, ajo y anchoas. Pero en 1853 sí tenemos una descripción de lo que podría ser la primera pizza margherita. La pizza es una especialidad de los napolitanos, de hecho, de la ciudad de Nápoles misma. Algunas están cubiertas con queso rallado y sazonadas con manteca de cerdo, y luego se colocan unas hojas de albahaca encima. Sobre esto, rebanadas delgadas de mozzarella. A veces se usan rebanadas de prosciutto, tomates, almejitas, etc. Así que menciona queso rallado, rebanadas de mozzarella, rebanadas de tomate y albahaca. Y si el pizzero o quien prepara la pizza no le pone almejas ni jamón, entonces tenemos una pizza margherita. Entonces, para hacer esta versión de la pizza margherita, lo que vas a necesitar es 2 tazas y media o 300 gramos de harina doble cero o harina de pan, 3/4 de taza o 175 mililitros de agua, media cucharadita o 1,5 gramos de levadura seca y 1,5 cucharaditas de sal. Así que comienza mezclando la levadura en el agua y déjala reposar unos minutos para que se disuelva. Luego agrega aproximadamente 2 tazas de la harina junto con la sal y empieza a integrar los ingredientes. Y mientras lo haces, puedes ir agregando más harina hasta que tengas una masa tosca. Sin embargo, puede que no necesites toda la harina para llegar a este punto. Luego saca la masa al mostrador y comienza a trabajarla hasta que sea amasable. Y puedes seguir agregando harina si es necesario. Luego, una vez que la masa se una, amásala durante unos 7 a 10 minutos hasta que tengas una bola de masa suave y lisa. Luego, engrasa un tazón, coloca la masa adentro, pon un poco más de aceite de oliva encima, cúbrela con una toalla húmeda y déjala reposar durante al menos 2 o 3 horas, pero de preferencia unas 24 horas en el refrigerador. Eso realmente permitirá que los sabores de la masa se desarrollen. Ahora, esta es solo una versión de la masa para pizza que pudo haberse hecho porque realmente no sabemos exactamente cómo era la masa. De hecho, probablemente no sea como la masa que se usa en Nápoles hoy en día. Probablemente habrían usado principalmente masa madre, pero también tenían levadura prensada. Pero la verdadera pregunta es ¿cuán fermentado está este pan exactamente? Alejandro Dumas dijo que la pizza se hace con la misma masa que el pan, lo que implicaría que la masa está bastante bien fermentada. Pero en 1847 Gaetano Valeriani escribió que estas pizzas son simples panes aplanados y focaccias, hechos de masa de trigo sin levadura y por lo tanto indigestos. Pero luego continúa diciendo que los bordes de la pizza están elevados, lo que implicaría que está fermentada, así que tal vez en realidad no sabe lo que hace la levadura. No lo sé. Pero la idea es que probablemente variaba de un pizzero a otro. Quiero decir, incluso hoy en Italia, la pizza varía de ciudad en ciudad, incluso de calle en calle, y eso es lo que la hace emocionante. Y puedes tener un montón de pizzas diferentes y todas son un poco distintas. Y eso es algo que realmente me encanta de viajar, lo cambiante, la variedad de comidas distintas que puedes encontrar cada vez que viajas a un lugar nuevo. Y ahora, volvamos a nuestra pizza. Una vez que la masa haya subido, divídela en 2 partes para hacer pizzas personales o déjala entera si quieres hacer una pizza grande. Debo decir que el tamaño más pequeño será mucho más fácil de manejar si no haces pizzas todo el tiempo, como yo. Me gustaría hacerlo, pero no lo hago.
Así que quieres formar esta masa en un disco delgado, lo cual puede ser un poco complicado. Y vas a querer colocarla en una pala para pizza que ya tenga bastante sémola encima, porque vas a deslizar la pizza dentro del horno. E incluso después de poner la masa en la pala, todavía deberías poder trabajarla para hacerla un círculo más perfecto. Y luego es momento de ponerle los ingredientes. Y exactamente cuáles deberían ser esos ingredientes. Hoy en día, las pizzas margarita normalmente se hacen con salsa de jitomate. Pero en todas las descripciones antiguas, nunca vi salsa de jitomate para este tipo de pizza. Solo se usaba para la pizza marinara, que se hacía con salsa de jitomate y anchoas. Pero esta no es esa. Todas las otras pizzas que llevan jitomates dicen que son jitomates en rebanadas. Como describió Samuel Morse, famoso por el código Morse, la pizza en Nápoles en la década de 1830 es una especie de lo más nauseabundo. Una masa cubierta con rebanadas de jitomate o tomates y espolvoreado con pescaditos y pimienta negra, y no sé qué otros ingredientes. En conjunto parece un pedazo de pan que acaban de sacar de la alcantarilla, apestando. No soy fan. Bien, bueno saberlo. Espero que la mía no parezca que salió de la alcantarilla. Así que los tomates que estoy usando se llaman Mini Marzano y deberían tener el mismo sabor que los tradicionales San Marzano, que no pude encontrar en esta época del año. Pero también puedes usar tomates Roma. Esos son más cercanos al tamaño adecuado, pero el sabor es un poco diferente. En cuanto al queso, estoy usando mozzarella, pero de dos tipos diferentes, y eso es por una descripción que probablemente sea la más detallada sobre el tipo de pizza que queremos hacer, que proviene de la década de 1860, pero en realidad fue escrita por un inglés que fue a Nápoles, luego regresó a Inglaterra y trataba de explicar la pizza a sus compatriotas. ¿A qué te refieres con la pizza? Bueno, la pizza es una delicia napolitana favorita que solo se hace y se come entre el atardecer y las 2 o 3 de la mañana y debe hornearse en 5 minutos en el horno. En el mismo momento en que se ordena, se saca del horno y se sirve bien caliente. De lo contrario, no vale ni un grano. El pizzero toma una bola de masa, la amasa y la extiende con la palma de la mano dándole más o menos la mitad del grosor de un panqué. Luego le vierte encima mozzarella, que no es más que una rica crema batida casi como un queso crema. Luego agrega queso rallado, hierbas y tomate, mete la masa, que preparado de esta manera se llama pizza. Solo 5 minutos al horno y lo sirve lo más caliente posible. El queso y la crema, por supuesto, se derriten y se unen con las hierbas y el tomate. La corteza exterior debe, en el caso de una pizza perfecta, tener cierto crujiente ortodoxo. Así que él habla de mozzarella rallada o en rebanadas, para lo cual necesitarás una mozzarella firme como la mozzarella de búfala. Pero luego, para la mozzarella cremosa que él compara con el queso crema, creo que está hablando de la stracciatella que está dentro de una bola de burrata. Esto de hecho, si no lo puedes verter, lo puedes untar sobre la parte superior de tu pizza. Luego puedes cubrir eso con las rebanadas de jitomate y después unos cuantos trozos de la mozzarella más firme y luego puedes poner la albahaca encima. Pero en realidad, solo deberías poner la albahaca encima si tienes un horno de leña para pizza que alcance unos 900 grados Fahrenheit. Porque entonces solo necesitas hornear esta pizza por unos 90 segundos, quizá 2 minutos. Pero si no tienes eso, si solo tienes un horno normal como yo, entonces va a necesitar hornearse por unos 8 o 9 minutos. Así que yo esperaría para poner la albahaca hasta la mitad del tiempo, de lo contrario se puede quemar. Además, si estás usando un horno convencional, vas a querer conseguirte una piedra para pizza para que puedas calentarla y hacer una superficie realmente caliente en el horno sobre la que puedas deslizar la pizza. Además, nota que cuando deslicé la pizza en el horno, el ventilador sopló toda la albahaca que tenía encima, así que de todas formas tuve que ponerla después. Así que como dije, si tienes un horno de leña, son 900 grados 90 segundos, quizá 2 minutos, y vas a estar bien. Si tienes un horno normal que llega a unos 450-500 grados Fahrenheit, entonces vas a necesitar 8 o 9 minutos en el horno, lo que nos dará tiempo de sobra para que te lleve de regreso a Nápoles en el siglo XIX. Últimamente he recibido muchas solicitudes de libros de cocina autografiados. El libro de cocina de Tasting History, en realidad es la versión italiana para la versión en inglés, supongo que para el Día del Padre. Así que voy a poner un enlace en la descripción para que puedas pedir uno si quieres. Ahora, la historia de la pizza en Nápoles se remonta muchísimo, probablemente hasta los etruscos. Ellos tenían pan plano, tenían otras cosas, probablemente las ponían encima y ya tenías una pizza. Pero la pizza, como la conocemos hoy en día, realmente no empieza, que sepamos, hasta más o menos el siglo XVIII. Antes de eso, la palabra pizza solía referirse a una especie de pan dulce. De hecho, ya hice una versión de eso aquí en el canal. Era como un brioche con mucha azúcar encima.
Y de hecho, eso es lo que la mayoría de la gente pensaba que era la pizza hasta principios del siglo XX. En 1891, Pellegrino Artusi publicó un libro de cocina que durante muchos años fue la Biblia de la cocina italiana, y en él incluyó dos recetas de pizza. Una era una masa rellena de natilla, pasas y piñones, y la otra, a la que llamó pizza estilo napolitano, era una masa quebrada rellena de ricota, almendras y azúcar. Deliciosa, no lo dudo, pero pizza no realmente según ninguna definición moderna. Aunque me encantaría ver un restaurante que diga que está realmente comprometido con la cocina italiana históricamente auténtica y que cuando la gente pida una pizza, eso es lo que les sirvan. Una corteza rellena de queso y piñones, básicamente un pastel de queso. Y luego se niegan a quitarlo de la cuenta cuando la gente se queja de que eso no es una pizza, porque técnicamente sí es una pizza. Y por eso ya no trabajo en la industria restaurantera, porque así es como yo manejaría mi restaurante. De todos modos, solo porque Pellegrino Artusi consideraba la pizza de postre, eso no significa que la mayoría de la gente en Nápoles en ese momento estuviera de acuerdo con él. Para la gente común, la pizza era pizza, como la conocemos hoy, o al menos una versión de ella. Y Alejandro Dumas, cuando visitó, él es el autor de Los Tres Mosqueteros, cuando visitó Nápoles, habló sobre el hecho de que para la mayoría de los napolitanos comían dos alimentos, pizza y sandía. El Lazzaroni come, como hemos dicho, pizzas y sandía. Sandía en el verano, pizzas en el invierno. La pizza es una especie de pan plano. Viene en diferentes tamaños dependiendo del precio. Una pizza de 2 centésimos es suficiente para un hombre. Una pizza de 2 soldi debería alimentar a toda una familia. A primera vista, la pizza parece un platillo sencillo, pero al examinarla más de cerca, es un platillo complejo. Hay pizza con aceite, pizza con tocino, pizza con manteca, pizza con queso, pizza con jitomates, pizza con pescaditos. Y él dice que el precio no solo lo determina el tamaño, sino también los ingredientes que le pones, igual que hoy en día eso puede cambiar el precio, a diferencia de hoy, o al menos eso espero. Otra cosa que afecta el precio de la pizza es su frescura. Ya no puedes vender la pizza de ayer al mismo precio que la de hoy. Hay pizzas de hace una semana para quienes tienen poco dinero. Estas pueden, si no de manera agradable, al menos de forma ventajosa, reemplazar el bizcocho de mar. Así que Duma está sugiriendo usar pizza de hace una semana como sustituto de la galleta marinera. Ahora estoy pensando que estas pizzas de hace una semana no se vendían normalmente en las pizzerías, sino más bien en las calles, porque un pizzero tradicional tendría un establecimiento donde realmente haría la pizza. Luego, estas pizzas, cortadas en muchas rebanadas individuales, se le confían a un joven asistente que va a venderlas en la esquina de la calle sobre un puesto portátil. Y ahí permanece casi todo el día con esas rebanadas de pizza que se congelan con el frío, se ponen amarillas con el sol y son comidas por las moscas. Cuando se acaba el suministro, el pizzero lo repone incluso hasta altas horas de la noche. Esta es la pizza que se vende a la gente más pobre de Nápoles, los Lazzaroni. Y para muchas personas que viven fuera de Italia o incluso fuera de Nápoles, la pizza se considera apenas un poco mejor que la basura. Como vimos, Samuel Morse la comparó con algo sacado de la alcantarilla. Y muchas otras descripciones dicen que normalmente está casi completamente quemada hasta el punto de ser incomible. Pero quizá la descripción más mordaz de la pizza que pude encontrar viene de Carlo Collodi, quien escribió Pinocho, porque no solo habla de la pizza, sino también del pobre niño que la vendía en la calle. Esa negrura del pan tostado, esa blancura del ajo y la anchoa, ese verde amarillento del aceite y las pequeñas hierbas fritas y esos trozos de tomate. Aquí y allá le dan a la pizza un aire de suciedad elaborada que armoniza perfectamente con la apariencia del vendedor. Pero creo que incluso la peor pizza, una pizza quemada de hace una semana, sigue siendo mejor que no tener pizza. Y parece que la mayoría de la población de Nápoles, ya fueran pobres o ricos, estaban de acuerdo. Porque no hay persona, ni alta ni baja, desde el primer duque napolitano hasta el más humilde Lazzaroni, para quien comer pizza no sea un artículo de fe fundamental. La pizza es lo único que iguala a todas las clases sociales, porque en las pizzerías ricos y pobres se congregan armoniosamente. Son los únicos lugares donde los miembros de la aristocracia napolitana, mucho más altivos que los de cualquier otra parte de Italia, pueden ser vistos masticando su manjar favorito junto a sus propios cochero, sirvientes y barberos. Las pizzerías son de los lugares más sucios de Nápoles, y quien conoce Nápoles admitirá que eso ya es mucho decir.
Una descripción de una de estas pizzerías de 1853 dice que entre las 11 de la mañana y las 3 de la tarde, el local está absolutamente lleno de jóvenes que no tienen a dónde ir a trabajar. Y un chico de la taberna de al lado vendrá y tomará la orden de bebidas, porque usualmente no podían vender vino en la pizzería. Y luego todos se sentaban ahí a comer y beber hasta que sus estómagos no aguantaban más. Luego describe una escena que nos resulta tan familiar hoy como lo era en 1853. Una escena que se repite en restaurantes de todo el mundo cada vez que un grupo de amigos se reúne para comer. Él dice que después de que se ha comido la última rebanada de pizza y se ha bebido la última copa de vino, siguen las dolorosas discusiones sobre la cuenta. A menudo, en este punto, algún miembro del alegre grupo desaparece bajo el pretexto de una necesidad urgente. A menudo luchan por juntar entre ellos el precio de lo que se ha comido y bebido. A menudo, alguno que aún conserva un poco de modestia para no quedar mal, paga todo sin esperanza de que alguna vez le devuelvan el dinero. Eso fue literalmente cada comida que tuve con mis amigos en la universidad. Simplemente nadie quería pagar y entonces uno de nosotros siempre terminaba pagando y como en esa época todavía no existía Venmo, nunca recuperabas ese dinero. De todos modos, había otras pizzerías que eran más elegantes. Atendían a una clientela más acomodada. Y es de uno de estos pizzeros de donde viene la historia del origen de la pizza margherita. Ahora, esto es lo que se conoce como historia aceptada, que normalmente solo significa que fue inventada. La historia cuenta que en junio de 1889, la reina Margherita y su esposo Umberto I, rey de Italia y presidente de la Sociedad de Bigotes Lujosos, llegaron a Nápoles para celebrar el Risorgimento. Esto fue una reconstrucción completa de gran parte de Nápoles después de un devastador brote de cólera en 1884. Mientras estaban en Nápoles, en el Palacio de Capodimonte, decidieron que querían probar algo de la cocina local. Así que llamaron al pizzero más reconocido de la región, que era Raffaele Esposito, junto con su esposa Maria Giovanni Brandi. Cuando llegan, le presentan a la pareja real 3 pizzas, una con aceite de oliva, queso y ajo, otra con sardinas y anchoas y otra con jitomates, mozzarella y albahaca. Esos 3 ingredientes fueron añadidos estratégicamente para representar los colores de la bandera nacional de sus Altezas Reales. Y mientras disfrutaban las 3, la reina Margarita declaró que esa tercera pizza era por mucho la mejor, así que Raffaele decidió nombrarla en su honor, la pizza Margarita. Para rematar, el rey y la reina enviaron una carta a la pizzería unos días después. Decía, 11 de junio de 1889, Oficina de Inspección de la Boca. Muy estimado señor Raffaele Esposito Brandi, le confirmo que los 3 tipos de pizza que preparó para sus majestades el rey y la reina fueron considerados excelentes. Suyo, atentamente, Gali Camillo, jefe de servicios de la Casa Real. Un cuento encantador que se ha contado innumerables veces. Pero, ¿qué hay de verdad en esto, si es que la hay? Bueno, de entrada, sabemos que no puede ser exactamente cierto porque los registros muestran que la pareja real nunca estuvo junta en el Palacio Capodimonte durante esa visita, estaban en otro palacio, pero eso es ser pedante. Ya sabes, algunos de los detalles se confundieron un poco en las versiones que se contaron después. El resto definitivamente podría ser cierto. Quiero decir, incluso hay una carta que habla de esto. No menciona específicamente la pizza Margherita, pero dice que todas las pizzas eran maravillosas. Y esta carta todavía existe hasta el día de hoy, pero aquí está el asunto. Esa carta no se encontró sino hasta décadas después del evento. No se encontró convenientemente hasta la década de 1930. Poco después, los sobrinos de la esposa de Raffaele, Giovanni y Pasquale Brandi, se hicieron cargo de la pizzería y cambiaron el nombre del establecimiento a Pizzeria Brandi, que es como todavía se llama hoy en día. Y no es solo el hecho de que casualmente encontraron esta carta en un momento en que estaban cambiando la marca, sino que en la carta se refiere a Raffaele Esposito Brandi. Bastante sospechoso, ya que es poco probable que él hubiera tomado el apellido de ella en 1889. Otro problema es que, como señaló el historiador Zachary Noack, la firma de Camillo Gali es completamente diferente a la de cualquier otro documento gubernamental.
Sumando a eso el hecho de que el sello en el documento es uno que se usó décadas después de la supuesta creación de la carta, se puede decir con bastante confianza que esto es una falsificación. Mamma mía. Lo que me parece interesante es que aunque Raffaele Esposito sí cambió el nombre de su pizzería a Pizzeria della Regina d'Italia o Pizza de la Reina de Italia, lo hizo en 1883, 6 años antes del viaje de Margarita a Nápoles. Resulta que en esa época era muy común solicitar permiso para que algo fuera nombrado como el establecimiento oficial del rey o de la reina. Era algo parecido a cuando hoy en día una pizzería pone un letrero que dice «La mejor pizza del mundo». ¿Quién decide eso en realidad? Pero lo que sí está claro es que mucho antes de la carta y el cambio de nombre a Pizzeria Brandi, esta familia ya intentaba asociar su pizzería con la reina. Y resulta que esto en realidad ya estaba ocurriendo incluso antes de Raffaele Esposito. En 1880, el periódico romano Il Bersaglieri publicó una historia que cuenta sobre un pizzero llamado al palacio en Nápoles porque el rey y la reina querían probar una pizza. Cuando llega, la reina Margarita le pregunta qué tipos de pizza tiene para ofrecer, y él le da una lista de 35 diferentes formas en que hace la pizza. Y ella pidió una con pescado y otra con camarones, y luego al día siguiente él regresa con todos los ingredientes. Finalmente, después de freír y hornear, fragante y apetitoso, la reina probó un poco y quedó muy complacida. Una gran alegría y emoción invadieron al pizzero, quien pidió permiso para colocar el escudo real en su pizzería. El pizzero de esta historia en realidad era Giovanni Brandi, el suegro de Raffaele Esposito. Entonces, ¿es cierto? No lo sé, pero al menos está documentado en un periódico de la época en que se supone que ocurrió. Lo interesante es que las pizzas que ella pidió no son lo que después se conocería como la pizza margherita. Ella no pidió ninguna pizza con jitomates, mozzarella y albahaca como la que estoy a punto de probar ahora. Entonces, después de 5 minutos en el horno, pon la albahaca sobre la pizza y déjala hornear otros 3 o 4 minutos y luego sírvela de inmediato. Y aquí estamos, mi versión de la pizza margherita original de Nápoles del siglo XIX. Entonces, las descripciones antiguas dicen que debe servirse de inmediato, pero ya pasaron unos minutos y ya perdió un poco de su encanto. Pero está bien, igual me la voy a comer. Está buenísima. Pero es muy diferente porque sin la salsa de tomate es simplemente distinto. De hecho, se percibe más el sabor del tomate, lo cual es muy interesante. Pero me gusta esa stracciatella, el queso suave en el fondo. Sí, está muy bueno. Tengo que decir que la corteza es dura, pero no está tan crujiente como me gustaría, y creo que eso es porque no tengo un horno para pizza. Puedes lograr cierto nivel de crujiente con la piedra para pizza, pero simplemente no va a ser lo mismo que si tienes un horno de leña para pizza. Y algún día, tal vez consiga uno, pero no debería porque entonces solo estaría haciendo pizzas todo el tiempo y no necesito estar comiendo pizza todo el tiempo. O más probablemente lo usaría una vez y nunca lo volvería a usar. Alguien en mi familia tiene un horno para pizza, que estoy casi seguro que solo se ha usado una vez. Pero está bien. Porque hay muchos lugares a los que puedes ir y conseguir muy buena pizza hecha en horno para pizza. Y no hay pizza mala, eso es lo que digo. Incluso la pizza negra de una semana que se vendía en las calles de Nápoles en el siglo XIX probablemente era una pizza bastante buena. Sí, o sea, es pizza. ¿Qué puedo decir? Es deliciosa. No es como lo que vas a encontrar en Nápoles hoy en día. Pero según todas las descripciones antiguas, no son lo que vas a encontrar en Nápoles hoy en día. Y eso está bien. Aunque realmente me gustan estos tomates. Son pequeños pero son muy dulces. El San Marzano. Estos son los mini Marzano y el sabor del tomate es simplemente muy intenso y es dulce. Está muy buena, así que literalmente me voy a comer toda esta pizza de una sola vez porque está así de buena.
Así que deberías hacer tu propia pizza o ir a comprar una pizza. También el enlace para las copias firmadas de Tasting History está en la descripción, por si quieres una. Y nos vemos la próxima vez en Tasting History. Ahora, de vuelta a la pizza.